Bueno, les agradezco mucho a los compañeros y amigos de CIESPAL, Paco, a todos, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles mucho y valorar su presencia viernes tarde después de Hábitat. Hablar de geografía crítica y el futuro de las ciudades es valientísimo. Así que voy a tratar de que esta conversación sea lo menos magistral posible y lo más dialogada, ¿no? Si podemos, y plantear sobre todo algunas inquietudes. Bueno, primero quisiera comenzar diciendo que una de las cosas que yo quisiera felicitarles y agradecerles es que este seminario tenga el nombre de Milton Santos. Y quisiera decir eso porque efectivamente, como latinoamericano y en general como alguien que ha trabajado en temas vinculados al espacio, normalmente construimos como debe ser un reconocimiento profundo y potente, digamos, autores como Harvey o Lefebvre o Saskia Sassen o Castells, etcétera. Y me parece que tenemos todavía un reconocimiento parcial, no solamente a la obra como producción teórica y conceptual, sino a la propia biografía de Milton Santos. Y entonces cuando recorres la biografía resulta que sí, que es un afro, un negro, para hablarlo en claro, digamos, en latinoamericano, nacido en Bahía, o sea, no ni en San Paulo ni en la Avenida Paulista, y que comienza, digamos, un proceso de radicalización a partir de sus propios primeros pasos. Seguramente ustedes conocen mucho más que yo, algunos geógrafos que estén aquí, dando geografía en un liceo y planteándose una aproximación a partir de un libro que él mismo confiesa, digamos, que le sensibiliza mucho, que es la geografía del hambre, ¿no? Entonces, esta combinación entre una aproximación geográfica y una dimensión tan brutal como el hambre produce evidentemente un nivel importante de radicalización y de formación en esta perspectiva. Luego, digamos, es una de las tantas víctimas de la dictadura y eso le provoca un larguísimo exilio, ¿no? Cuando tenía algunas responsabilidades en su estado. Un exilio de largo tiempo, pero que me parece que termina siendo una extraordinaria oportunidad de dialogar desde su rol y desde su perspectiva con un debate más contemporáneo, o sea, de Francia a los Estados Unidos, después cosas en Tanzania, en Venezuela, que permite consolidar muy fuertemente una comprensión global, ¿no? Hasta terminar, como ustedes saben, su último periodo muy fecundo en algunas universidades del mundo. Yo quisiera tal vez valorar dos o tres cosas para luego aterrizar mejor en la discusión sobre el tema de las ciudades. Y la verdad es que más que hacer una recapitulación de algunos de sus aportes y elementos teóricos, recrearlos a la luz de lo que nos ha concitado esta semana, que es el debate sobre Hábitat 3. Y seguramente, digamos, un análisis desde una perspectiva crítica, desde lo que podría ser una visión más actual del materialismo histórico y geográfico, del rol de las ciudades de una perspectiva de liberación, que me parece que eso es lo que nos trae en este momento. Como seguramente ustedes saben, la geografía era una ciencia bastante más cercana a la física y a la cartografía antes de esta oleada, digamos, de muchos pensadores, entre esos Milton Santos. Yo creo que una primera cosa que es muy potente es haber roto, digamos, estas estructuras conceptuales de ecuaciones más cercanas, digamos, a las teorías de la física y de la naturaleza y colocar plenamente a la geografía en el campo de las ciencias sociales. Eso que se valora mucho, digamos, en la escuela francesa, es también un proceso que ocurre en América Latina con Milton Santos. Entonces yo creo que hay un elemento tremendamente potente en el sentido de colocar plenamente la reflexión espacial en el corazón del conjunto de discusiones socioeconómicas y de poder. Yo creo que este es un elemento muy fuerte, digamos, ¿no? Y a través de eso, como romper el aislamiento que la geografía tenía en relación al resto de disciplinas, ¿no? La geografía era antes una disciplina, si uno mira, digamos, muchos de los geógrafos pre-escuela francesa, pre-Milton Santos, es un análisis básicamente de formas y de magnitudes, no de procesos sociales. Y me parece que ahora plenamente eso se incorpora a un análisis de procesos sociales, de relaciones de poder, etcétera, ¿no? Lógicamente eso tiene que ver con una interesantísima trayectoria de la comprensión del espacio y del territorio. Y entonces esta interacción potente, ¿no es cierto?, entre sociedad y naturaleza, entre estas configuraciones de territorio natural y territorio organizado,
Y finalmente, digamos, esta formulación un poco más global que me parece muy interesante de construir la relación entre sistemas de acciones y sistemas de objetos, como el camino, digamos, que hace Milton Santos, me parece que es de un valor extraordinario. Entonces, yo creo que este es un punto de partida sustantivo para las comprensiones que tenemos ahora. Y yo creo que sin duda el otro elemento muy potente es su enorme capacidad predictiva y de lectura de lo que podríamos llamarlo las fases iniciales de la globalización, ¿no? Que me parece que es muy interesante, vista sobre todo desde la perspectiva del sur, ¿no? Ahora que estuvo Saskia Sassen estos días aquí y, digamos, con un poquito de retraso, digamos casi 15 años después, 11 años después para ser más exactos, construye una forma, digamos, de leer la ciudad global, ¿no? Su texto de la ciudad global en sus dos versiones. Pero claro, Milton Santos ya desde el 80 comienza a construir el concepto de mundialización. Y él articula eso, digamos, a un muy potente concepto de las formas desiguales en que el espacio juega en los procesos de globalización. Yo, por ejemplo, creo que si bien hay luego mucho más formalizados conceptos como la segregación socioespacial o la dualización, el trabajo que él tiene en relación a los circuitos superiores e inferiores de la economía es un trabajo extraordinario. Es decir, es un trabajo pionero en configurar ámbitos espaciales en contradicción conforme avanza el capitalismo. Entonces creo que ahí hay un aporte realmente extraordinario y hay muchos otros en este sentido. Y creo que, digamos, habría que reconocer y ubicar en su valor ahora, incorporando una de las cosas que dice ahora mucho Harvey, ¿no? Es decir, esto de que la visión del materialismo histórico es insuficiente, que deberíamos construir una noción de materialismo histórico y geográfico. Y yo quisiera a partir de esto entrar un poco a la reflexión y a la pertinencia actual de ese pensamiento, porque ciertamente lo que ocurre en los procesos de reconfiguración del capital en la década de los 80 tiene que ver sin duda con muchos elementos de carácter tecnológico, de la obsolescencia programada, de la celeridad, digamos, en los procesos de producción y de consumo. Pero no tengo ninguna duda de que un factor decisivo para entender lo que pasa a partir de los 80 es lo que el propio Harvey plantea, digamos, como un nuevo arreglo espacial. Es decir, la geografía producida por el Fordismo, ¿no es cierto?, se reconfigura de manera brutal y me parece que hoy claramente estamos hablando de otro lugar que tiene el espacio en los procesos de acumulación global. Y quisiera entrar a partir de eso para poder situar un poco el debate desde esta perspectiva que ustedes entenderán no es la de Naciones Unidas ni la de los 100.000 eventos que ha habido, que es una perspectiva, digamos, que pretende ser un poco más profunda del debate y de la potencialidad que tendría el espacio, el territorio en términos generales y la ciudad en términos particulares en una perspectiva emancipatoria. Yo señalaba en algunas de estas conversaciones que tuvimos en estos días que habría que situar como 5 grandes tendencias en las cuales podemos identificar ahora el debate sobre el rol de las ciudades. Me parece que una, sin duda, es el aceleradísimo proceso de urbanización planetario. Pero yo quiero insistir mucho en el hecho de que la urbanización de la última década y la que tendremos las 2 siguientes décadas es básicamente una urbanización del sur. Esto es muy importante entender, es decir, es una urbanización semiperiférica o periférica, ¿ya? Digo esto porque muchas veces construimos los imaginarios de las smart cities y toda esta cantidad de cosas, digamos, que se venden, cuando lo que vamos a tener es una producción de urbanización semiperiférico-periférica. Entonces yo creo que este es un dato muy importante de la realidad porque supone una espacialidad, unas relaciones de poder, etcétera. Me parece que la segunda tendencia, digamos, en la cual deberíamos identificar este proceso es esta fase del proceso de globalización económica, que me parece que no necesariamente podría ser caracterizada de manera a veces un poco descafeinada como postfordismo.
Yo valoro bastante, digamos, la potencia expresiva que a veces tienen algunos títulos, y del libro que lanzó Saskia Sassen acá me parece bien interesante, ¿no es cierto? Este libro de Expulsiones, brutalidad y complejidad de la globalización, porque ciertamente estamos en una fase de construcción de una serie de elementos que cualitativamente son diferentes. Y yo quisiera tal vez plantear algunos de ellos. Es decir, en primer lugar, me parece que un debate sobre el problema de la neoliberalización es un debate en este momento casi perdido, en la medida en que tenemos casi globalmente libre flujo de capital y de mercancías. Es decir, esta es una realidad. Algunas resistencias marginales respecto a los tratados de libre comercio, etcétera, son en este momento casi marginales. Probablemente tenemos configuración de bloques, pero en la práctica tenemos libre flujo absoluto, una arquitectura prácticamente hecha. Y ese es un elemento de la realidad que es muy complejo. Me parece que el otro elemento distintivo dentro de esta segunda tendencia es este carácter extractivo de las formas económicas. Y creo que el ejemplo que se hace, o varios de los ejemplos pueden recrear un poco más, ¿no? Es decir, evidentemente no solamente hay una reprimarización de algunas de las economías de la semiperiferia y de la periferia, digo puro y dura, agrícola, minera y petrolera, sino también adquiere un carácter extractivo otros tipos de lógicas económicas, como por ejemplo el sistema financiero. Es decir, esta financiarización global, que me parece que es correcta la explicación que se da, no es lo mismo el banco que vende dinero, y que la venta del dinero es a partir de una tasa de interés que termina siendo su ganancia. Hoy vivimos un proceso de verdadera licuefacción, digamos, de un conjunto de bienes alrededor de una dinámica que es financiera. Y cuando tú ves la cifra de que el flujo general de papeles y de dinámicas financieras es casi 10 veces superior al producto material, digamos, de producción, estamos en otro momento. Definitivamente estamos en otro momento. Y entonces es extractiva las finanzas cuando tú ves que el costo de la vivienda tiene el componente del costo del suelo, y en los costos financieros probablemente dos de los mayores componentes de su estructura de costos. Ya no estás hablando de la vivienda, de los bloques y del ingeniero, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando en costos de localización, de renta del suelo y de procesos de financiarización. No sé si me explico, es decir, algo tan material como podría ser la vivienda adquiere otra racionalidad. Y claro, el otro lado de eso son los procesos como el de la crisis inmobiliaria y el tema de las hipotecas, ¿no? Pero este es un lado cruel, digamos, de tener el absurdo de casas sin gente y gente sin casas, pero más de millones de casas sin gente y de millones de gente sin casas. Es una cosa de locos. Como lo es también esto que es increíble, es decir, no solamente los procesos de, no sé si tuvieron oportunidad de oírle, claro, sí tiene ventajas estar en la Universidad de Columbia y tener un montón de investigadores en el mundo, pero un trabajo que ahora presentó Saskia Sassen es el comportamiento de las modificaciones del patrimonio en los centros de las 100 principales ciudades, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con las propiedades? Entonces, claro, se mete a los registros de la propiedad durante los últimos años de las ciudades más grandes y, bueno, no se mete en pichuelas de pequeñas transacciones. Valora las transacciones de más de 5 millones, ¿ya? Y tiene conclusiones como, por ejemplo, que el centro de Londres, en este momento el 30% no pertenece a los londinenses, o el no sé cuánto por ciento de Nueva York, etcétera. Es decir, hay un volumen gigantesco, ¿no? Normalmente estábamos acostumbrados a entender que la rentabilidad del capital inmobiliario tiene que ver con la renta del suelo o la renta derivada del uso, es decir, del arriendo de la venta. Resulta que en algunos casos del 30 o 50% de esos edificios no están ocupados, porque su utilidad no depende ya de su uso. Depende fundamentalmente de que terminan siendo el componente material de un conjunto casi infinito de ser colaterales o sistemas de créditos o de generación de deuda, etcétera. Es decir, tienen una función más parecida a la que en el siglo XIX tenían los lingotes de oro, a la función del valor de uso de vivienda. No sé si me explico, ¿no? Y claro, esto no solamente es una cosa que tú puedes ver en muchos centros que tienen edificios vacíos, sino muy cerca de nosotros. Es decir, la forma material de los Panama Papers es la costanera de Ciudad de Panamá, en donde tienes una muralla, digamos, de gigantescos edificios, muchos de los cuales están vacíos,
¿no? Y que no sabes exactamente de quiénes son. La lógica ahí es que arriendes y te ganes $200 de arriendo. No, no es de esa lógica. La lógica es que es la referencia material a una construcción de una serie de documentos, papeles y operaciones financieras que le dan cierta base de materialidad. Entonces, lo que estamos viviendo ahora no es el banco que te vende dinero para hacer una inversión y después te cobra un interés. Estamos viviendo otro nivel, es decir, un nivel en donde es una economía extractivista. Y creo que la otra dimensión de eso muy potente tiene que ver con los circuitos de información. O sea, uno, y en esto ha trabajado mucho Subirats, que estuvo aquí en estos días también, y que es fantástico, es decir, uno piensa que Google te hace un favor al decirte a dónde te vas, y resulta que es literalmente un proceso extractivo de información. Es decir, todas estas cosas de la Big Data y de la configuración de los patrones de consumo y de la espacialización de los patrones de consumo hace que tengamos también en esta línea informática una lógica extractivista. Entonces, no solamente tenemos los viejos extractivismos, mineros, petroleros, etcétera, sino que tenemos una nueva economía extractivista. Y claro, esta economía es extractivista fundamentalmente porque ni siquiera tiene los mecanismos de incorporación subordinada que tenía el fordismo, ¿no? Es decir, es esto que uno siempre dice en las clases, es decir, necesitaba ciudades y sociedades que sean lo suficientemente pobres para que sigan siendo trabajadores, pero lo suficientemente ricos para que compren mercancía. Pero resulta que la configuración de los mecanismos extractivos ahora no necesitan siquiera esa ecuación, ¿ya? Entonces me parece que no quiero abonar sobre eso porque me parece que también es un proceso de caracterización en marcha, pero claramente una segunda tendencia es una fase, digamos, de globalización económica que no es esta especie de ingenuo posfordismo que leíamos probablemente hace 10 o 15 años. Me parece que la tercera tendencia son, y lo remarco por la naturaleza de nuestra reflexión, lo que podríamos llamar como las implicaciones espaciales o las consecuencias espaciales de lo primero y de lo segundo. Y creo que el concepto, digamos, de nuevos arreglos espaciales es un concepto muy interesante. En este momento hay, digámoslo así, una nueva domesticación del espacio, ¿no? Que se refleja en las ciudades, en los grandes proyectos urbanos o en nuevos procesos de segregación socioespacial, que se refleja en estas formas urbanas de ciudades de frontera, de cities, de exópolis, de postsuburbia, de todo este florido, digamos, y nutridísimo ramillete de conceptos que se han planteado, que suponen una espacialidad que da un valor profundamente diferenciado y que activa ciclos de acumulación que son gigantescos, ¿no es cierto? Es decir, un terreno que cuesta 100, que termina luego costando 2000 y que implica una modificación extraordinaria. Entonces, creo yo que el tema, digamos, de la renta del suelo, como también las modificaciones de propiedad, tiene unas muy fuertes implicaciones espaciales. La cuarta tendencia, que seguramente es muy polémica, y tal vez digo esto para provocarme yo mismo, es que yo tengo la impresión de que en esta racionalidad, yo creo que escuché esto en Madrid, ¿no es cierto? Es una especie de imperialismo sin superestructura, ¿no? Es un poco fuerte lo que estamos viviendo. Es decir, es una especie de imperialismo sin superestructura, ¿no? Porque la superestructura está tan mimetizada como segunda naturaleza que casi no necesita los mecanismos, digamos, del imperialismo de comienzos del 20, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Y esto me lleva a pensar que habría que discutir hasta qué punto tenemos contrapeso civilizatorio. Que es una idea bien fuerte, digamos, hasta qué punto existe en este momento un conflicto civilizatorio en torno de la dirección general de la humanidad. Porque tengo la impresión, muy a pesar, de que la geopolítica actual es básicamente una geopolítica de repartición, no es una geopolítica que te plantea modelos civilizatorios diferentes. Ya hay gente que seguramente no le gustará esto que digo, pero no estoy tan seguro, digamos, que la racionalidad civilizatoria en el sentido más amplio de la palabra de los chinos o de los rusos sea un poco diferente, o la de los sauditas, no estoy muy seguro. Entonces me parece que hay una geopolítica sin contrapeso civilizatorio, es decir, es rearticulación de poder puro y duro, ¿no? En este debate, digamos, de la agenda urbana, tuvimos la mala noticia de que el veto que supuso sacar a la mención de los GLBT de la agenda urbana fue un veto de Rusia,
digo para los que no saben, y el veto de bajar, me parece que está nombrado 1 o 2 veces, el concepto de democracia local en la nueva agenda urbana fue un veto de los chinos. Entonces, digo, y el veto del derecho a la ciudad fue de los Estados Unidos, o sea que vamos bien, ¿no? Entonces no estoy seguro si hay disputa civilizatoria, no sé si estamos enfrentados a una lógica, digamos, de una geopolítica que es disputa espacial fundamentalmente de estructuras de poder. Y la quinta tendencia que yo quisiera plantear es que sin duda hemos vivido un proceso brutal, digamos, de transformaciones socioculturales. Y creo que hay muchísimas cosas para discutir eso, hay gente que es más pesimista o más optimista, pero yo quisiera señalar fundamentalmente el potente proceso de alienación en torno al consumo, que eso es una cosa brutal, es decir, cada uno es más libre por el color del pantalón, y eso es un tema global. Hay incluso unos patrones de convergencia de consumo de las clases medias mundiales, ¿no? Y entonces esa es la base sobre la cual Adidas o Zara o Nike o etcétera se convierten en empresas globales. Esto también hay que entender, no solamente es un proceso productivo, ¿no? Es un proceso de modificación de los patrones de consumo. Me parece que el tema de la obsolescencia programada es nítido, ¿no es cierto? Porque no solamente necesitas tener las supuestas opciones de compra, sino la obsolescencia como un mecanismo que te obliga a que en lugar de comprar un par de zapatos de toda la vida, como era antes, digamos, te tengas que comprar uno cada 6 meses, ¿no? Es decir, esto es un tema clave. Y creo que el tercer factor es sin duda, no voy a meterme mucho en los elementos más sociológicos, pero me parece que el otro, y digo esto por estar aquí, es la mediatización de la realidad. O sea, me parece que esto es una cosa brutal realmente, ¿no? Y sobre esto me imagino que ustedes tendrán muchísimas más luces. Entonces, estas 5 macrotendencias, digamos, un proceso acelerado de urbanización, sobre todo en el sur. 2, una fase de globalización económica de naturaleza básicamente extractivista. 3, las implicaciones espaciales que tiene esto segundo, que configura un nuevo arreglo, un nuevo dominio del espacio. 4, la ausencia de un proyecto civilizatorio contrahegemónico. Y 5, estas transformaciones socioculturales me parece que son las coordenadas en las cuales debemos pensar en una perspectiva liberadora, en una perspectiva emancipatoria. Y a mí me parece que este es un tema absolutamente urgente, porque estos procesos que acabo de señalar ocurren, se materializan, se complejizan, desbordan, pero también sufren resistencias, tropiezos en las ciudades. No quiero decir que no ocurre eso en el campo, pero si tú miras, digamos, los enormes procesos de transformación social, y estoy pensando desde la primavera árabe hasta las movilizaciones en Brasil, que comienzan siendo una cosa chéverísima, el movimiento Pase Libre, que son unos grandes compañeros y que fantástico el derecho a la movilidad, y terminan en las movilizaciones de fuera Dilma, ¿no? Y abajo el PT. Entonces dices, bueno, enciendes la mecha, digo, en la vieja tradición del maoísmo, ¿no? Encendías el paraguas, no sabes a quién va a quemar, ¿no? O sea, cuando prendes la mecha no sabes quién va a salir quemado de eso. Y entonces los escenarios de esos procesos son básicamente escenarios urbanos, ¿sí? Son fundamentalmente escenarios urbanos. Entonces, yo creo que en torno a eso es totalmente urgente construir una narrativa, y tal vez me detengo en eso, una narrativa muy potente que le pueda dar sentido a un conjunto de dinámicas de resistencia, esperanza, etcétera, en las localidades. Y creo yo que en esta reflexión que estoy haciendo tiene plena vigencia el concepto del derecho a la ciudad, pero probablemente más allá todavía el concepto que ha planteado Harvey en relación al derecho al territorio. Porque finalmente un elemento que vale la pena considerar es que aún las transformaciones que he descrito finalmente tienen un nivel de materialidad, un nivel de espacialidad, ¿no es cierto? Es decir, se realizan en sociedades que existen en lugares concretos y operan en lógicas concretas espaciales. Entonces me parece que en este momento tenemos en la disputa del territorio un componente sustantivo, una disputa del espacio. Yo tengo la impresión de que hay bastante acuerdo de lo que podría ser una agenda de una noción de lo local emancipatorio, y tal vez señalo rápidamente algunos temas, digamos, he señalado en este momento el tema del derecho a la ciudad, porque hace una apuesta fuerte a un concepto de bien público, porque incorpora una dimensión de condiciones materiales
con democracia, con subjetividad, con reconocimiento, con un modelo diferente de economía y con procesos de redistribución. Entonces creo que en esta visión, digamos, de derecho a la ciudad, el derecho al territorio, hay un componente potente. Me parece que es muy fuerte también como elemento programático los debates en relación al tránsito a un nuevo tipo de economía, y creo que ahí hay experiencias locales de un altísimo valor, digamos, desde formas de monetización / desmonetización local hasta, digamos, recuperando un poco la lógica de Polanyi, modificar las estructuras de propiedad en territorios concretos, recuperar unas perspectivas de economías locales, etcétera. Digo, porque no puedes cerrar el kiosco mañana, ¿no? Es decir, sobre esto vuelvo luego, que hay un problema de tiempos y ciclos de transición, pero me parece que el tema económico es fundamental. Me parece que un tercer elemento clave es la recuperación pública, digo, de la acción colectiva del suelo y de la tierra. Esto es clave. No te digo necesariamente de la propiedad, por lo menos sí de la regulación. Me parece que evidentemente todo el tema de derechos y bienes públicos, sobre esto hemos avanzado mucho. Una quinta cosa para pensarlo es, tomo prestado, plagiado, pero bien, el concepto de soberanías de proximidad, que me parece un concepto muy fuerte. Digamos, cuando hablamos de marcos nacionales, hablamos de las soberanías nacionales, y a veces estas soberanías nacionales terminan un poco vacías, ¿no? Un poco patrioteras, ¿no? Es un debate que no es fácil, ¿no? Es decir, el concepto está bien, hemos hecho un fuerte proceso de recuperación de la patria y de los estados-nación. Probablemente largo debate con Laclau y Chantal Mouffe, que no es el momento, digamos, y con esta lógica de constitución de los sujetos nacional populares, pero a veces resulta que el sujeto nacional popular no tiene carne, pues no tiene color. Entonces hay esta idea de no solo trabajar en el megaconcepto de la soberanía nacional, sino trabajar las soberanías de proximidad, las soberanías de escala humana, la energética, la del cuerpo, la de la opción, la del lugar, ¿no? Y poder darle una visión, digamos, más compuesta a esa soberanía nacional a partir de estas soberanías vivenciales de proximidad, ¿no es cierto?, que implica además la posibilidad de articulación de sujetos múltiples. En el caso urbano es una pelea muy grave, una cosa que no tiene un nombre. Yo le pongo modelo urbano a escala humana, y quiero con eso, o quiero en esto, digamos, meter una serie de debates de lo compacto, de lo policéntrico, de la equidad territorial, del derecho a la naturaleza, a la centralidad, al lugar, digamos, a todo este debate, ¿no es cierto?, de un modelo de ciudad a escala humana, que no solo es la reflexión de la renta del suelo, va más allá, es decir, es el derecho a la estética, a la proximidad, a la centralidad, a la jerarquía del territorio, a la convivencia, a la intimidad, en fin, o sea, me parece que ese conjunto de elementos están ahí. Pienso que la pelea por la desfinanciarización de la vivienda y el hábitat es central, o sea, no es un tema menor, y le doy esta jerarquía, y creo que finalmente hay una que tiene que ver con una disputa respecto de lo que podríamos llamar transformaciones en los flujos, y estoy pensando en el transporte y en los datos. O sea, los modelos de movilidad y los modelos de flujo de datos en este momento son claves. Entonces estoy poniendo bajo ese título de la disputa de la propiedad pública de la Big Data hasta la transformación de los sistemas de transportes de personas a una escala que sea no mover vehículos, ¿no? Reúno, digamos, en estas 8 cosas, probablemente muchas más, pero tengo la impresión que hay una relativa convergencia programática desde la izquierda global, digamos, en torno a estas tesis, que podemos desarrollar un poco más o un poco menos, ¿no? Pero estamos viviendo, digamos, una disputa en donde el capital es global y estas resistencias son locales. Incluso estos procesos de producción de otra narrativa es local. Y entonces es una cosa de David y Goliat, ¿no? Y cuando uno ve en David y Goliat, al final no sabes por cuál vas, ¿no? Porque es tan asimétrico que es complicado. Es decir, te sirve para hacer una cosa testimonial, pero no sé si te sirva para hacer modificaciones sustantivas de poder en un contexto en donde no hay una disputa civilizatoria. Entonces yo creo que este es un momento en donde hay que hacer grandes esfuerzos por construir una narrativa global de lo local emancipatorio. Tal vez estoy un poco abstracto, perdonen, es viernes, pero me parece que ese es un gran esfuerzo, construir una narrativa global de lo local emancipatorio.
Y cuando hablo de esto me refiero a prácticas, a articulaciones, a construcciones discursivas, a elementos programáticos. Hoy en la mañana tuvimos una reunión bien interesante del grupo promotor de la Plataforma Global del Derecho a la Ciudad y la cosa, digamos, estamos como discutiendo cómo se puede hacer esto, ¿no es cierto? Y yo quisiera traer esta reflexión. Sin embargo, en eso quizás habría que identificar algunos temas y con esto voy terminando. ¿Cuáles son las temporalidades de los cambios? ¿No? Que es una discusión, digamos que en América Latina y en la tradición de izquierda es vieja, entre reforma y revolución, y ya estamos en el siglo XXI, es riquísima la tradición, pero me parece que necesitamos ajustar mejor los ciclos de los cambios, ¿no? Es decir, que es razonable plantearse un horizonte de años, que es razonable plantearse en ciclos más largos. Y yo creo que incluso en la evaluación de las propias experiencias de gobiernos progresistas locales o nacionales, ahí tenemos un gran espacio para hacer una reflexión de lo que es posible en un periodo, en 2 periodos, en ciclos más largos, ¿no? Esto a mí me parece que, bueno, hay mucha producción teórica sobre los procesos de cambio social, sobre lo que no quisiera abonar, pero claro, digamos, en el día a día de la gestión, ahora que estuvo, digamos, gente como Ada Colau, te metes en una bronca contra Airbnb y el lío, digamos, de qué haces con las Ramblas y te metes en un follón ahí con el turismo, ya, pero si quieres modificar la estructura espacial y si quieres resolver el rol del puerto y si quieres modificar la estructura presupuestaria, ya, o sea, digamos, si quieres hacer o incrementar el parque de vivienda pública, ¿no? Eso no es que firmas un papel, ¿no? Además, hay que entender que digamos, la espacialización de cambios de políticas tiene otro ciclo. No sé, digo, tú puedes firmar que mañana pones aduana y temas arancelarios, y eso es mañana. No puedes hacer lo mismo con la espacialidad, ¿no? No sé si, digamos, la espacialidad tiene un ciclo que es diferente al de la economía. Evidentemente a largo plazo hay, digamos, formas espaciales de uno y otro, pero no puedes decretar la policentralidad, no puedes decretar la equidad espacial, no puedes hacer una ley que diga que vamos a tener el derecho a la… No funciona así, digamos, implica procesos de otro tipo, entonces creo que hay necesidad de hacer una construcción de los tiempos. Evidentemente hay que hacer una reflexión sobre las escalas. Y esta no es una reflexión menor, porque solo para poner 2 ejemplos, ¿no es cierto? Muchos de los espacios de resistencia son espacios microlocales. O sea, la pelea del barrio no sé qué, de los del Bicentenario que no les dan la casa, en el mundo entero, ¿no es cierto?, de los ocupas de aquí, etcétera. Entonces, claro, digamos, esto tiene una potencia y una expresividad testimonial extraordinaria que solamente alcanza a tener una trascendencia política en niveles de articulación como las plataformas de afectados o movimientos sociales de otra escala y cuando dan el salto a lo político. Y entonces el gran debate es, ¿en qué escala fijas la acumulación político-organizativa? Y entonces resulta que si fijas de una escala, digamos, nacional o regional, terminas concentrando un activismo eficaz, pero bastante vacío de contenidos locales. Y sin embargo, si el énfasis de la resistencia son microlugares de esperanza, entonces vamos a ser en el mercado San Roque y en no sé qué, terminas construyendo, digamos, una casuística de muchísimas lindas experiencias que les puedes contar a tus nietos, pero que no necesariamente modifican relaciones duras de poder, ¿ya? Entonces me parece que estamos obligados a construir una dinámica multiescalar de sujetos. Me parece que esta es una obligación, digamos, y que si bien hemos fijado en alguna medida en una escala de lo nacional y de lo nacional popular, regreso a la discusión de las soberanías, eso puede terminar siendo vaciado si no tiene estas soberanías con minúscula pero más cercanas a la gente. Y eso tiene que ver también con un proceso de construcción multiescalar de los sujetos. Y esto me lleva al problema de los sujetos, ¿no es cierto?, al problema de los sujetos de esta transformación. Y yo creo que ahí tenemos, y planteo por efecto solamente de simplificación y para no aburrirles más, algunas dicotomías, ¿no es cierto? Una dicotomía es entre sujetos sociales y políticos, ¿no? Y yo tengo la impresión de que el haber reeditado
digamos, formas de un altísimo nivel de centralización política que te permiten ser eficaz en el escenario de la lucha nacional, termina generando un vaciamiento, distanciamiento de sujetos sociales que te reflejan la diversidad de la sociedad. Entonces, ahí tenemos una tensión que me parece que hay que repensar. Y probablemente algunas de las experiencias que ahora nos parecen inspiradoras, porque somos de una memoria fatal, digamos, la propia experiencia, digamos, de Barcelona, toda esta construcción en Barcelona, ¿no? Que en común, que Guayem, más no sé qué, más le juntas al otro, que la paz, etcétera. No quiero decir que era igual, ¿no? Pero una cosa parecida permitió aquí en América Latina enfrentar y resistir al neoliberalismo y ganar las elecciones. Lo que pasa es que a veces nos vemos el ombligo, ¿no? Y pensamos que la historia comienza el día que ganamos. No es así. Y que la historia termina el día que perdimos, tampoco es así, por favor. La historia no comienza el día que ganamos una elección y no termina el día que perdemos una elección. Esas son contingencias normales de un ámbito de lucha. Lo importante es ser capaces de construir, digamos, narrativas y sujetos en una perspectiva de ciclo más largo, ¿no? Y yo creo que si no vemos así esas cosas, estamos fregados en América Latina. O sea, es como para coger un barco y naufragar en el Atlántico directamente. Entonces, creo que hay un problema entre sujetos sociales y políticos. Planteé un poco esta discusión, digamos, escalar, que es sujetos locales, nacionales y globales. Me parece que eso es tremendamente importante. Y finalmente yo creo que esto tiene que ver mucho con esta relación de lo organizado y lo no organizado. Porque muchos de los espacios, digamos, de esperanza y resistencia, para usar estas palabras, estas localidades, digamos, en donde se produce tejido social, otras formas de socialidad, etcétera, normalmente están en el contexto de lo organizado. Y en este momento lo organizado es la minoría de la sociedad. Y para ganar una elección necesitas la mayoría de la sociedad. Y este es un dilema que yo lo planteo de manera bien fría, ¿no? Pero que es brutal en términos de la construcción de estrategias, porque no necesariamente son las mismas estrategias. Y necesariamente es un proceso que genera un conjunto de conflictos y de contradicciones. Yo ahí valoro mucho la producción conceptual que ha hecho Boaventura, que ha acompañado tantos procesos en relación a construir esto que él llama, digamos, diversidades o pluralidades no polarizadas. Es decir, es posible convivir en un contexto de un abanico relativamente amplio, entendiendo particularidades de lo local, de lo social, de lo confrontativo, con formas de innovación institucional, porque más o menos de eso se trataría, ¿no es cierto? Es decir, si quieres construir un sujeto político-social más amplio, deberíamos ser capaces de dialogar entre movimientos sociales, espacios de resistencia y formulación democrática de políticas públicas, porque si no estamos fregados. Si no terminamos con que la izquierda, que no es estatal, te termina dando palo, y la derecha, que es electoral, te termina capitalizando los votos, que me parece que es directamente en donde estamos ahora. En ese sentido, y cerrando, me parece que el escenario de la ciudad es fundamental, porque me parece que es un escenario en donde un planteamiento, digamos, de contenido y de estrategia emancipador puede tener un efecto potente.